Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Un saludo especial para los que están aquí hoy, a los que nos acompañan a través del internet. Reciban un fraternal saludo y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. De verdad que es un privilegio poder estar con ustedes aquí de nuevo. Les voy a pedir que me acompañen a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que por intermedio de su Santo Espíritu me acompañe en esta enseñanza y para que prepare también su mente, su corazón, su espíritu, para que esta semilla que viene hoy caiga en una tierra fértil y pueda dar ese fruto necesario en esa transformación que hace en nosotros para que así sea glorificado nuestro Dios. Amén. Padre, nos presentamos delante de ti hoy en nombre de tu Hijo amado. Reconocemos, amado Dios, que tú fuiste quien nos creaste y tú nos has redimido. Y sabemos que sin la ayuda de tu Hijo nada podemos hacer. Por eso buscamos en este momento, Señor, tu presencia, para que por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes me ayudes a mí a predicar esta palabra y a mis hermanos para que ellos la entiendan y que juntos la apliquemos en nuestra vida para de una manera eficaz poder glorificar tu nombre. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti en nuestras vidas y confiamos que solo tú puedes suplir todos esos faltantes materiales y espirituales que cada uno de nosotros poseemos. Sé tú, Señor, nuestra fortaleza, sé tú nuestra sabiduría y háblanos hoy, Señor, para que Cristo Jesús sea glorificado cuando seamos transformados por esa tu palabra y con la ayuda eficaz del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, el título de esta enseñanza es El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Quiero, antes de empezar esta enseñanza, llevarlos a reflexionar sobre algo. En nuestro caminar con Dios no hay coincidencias. De una u otra manera, el Señor siempre nos está guiando a que por intermedio de su Santo Espíritu se cumpla lo que Él tiene en su mente para su iglesia. Les digo esto porque cuando le pedí guía al Señor para preparar esta enseñanza, me llevó a que hablara acerca de su Santo Espíritu. Esto sucedió a mediados del mes pasado y los que nos estamos preparando para el ministerio de enseñanza pueden corroborar. La pastora ha estado hablándonos acerca de los dones espirituales y también nos instruyó acerca de la unidad de la iglesia y de nuestra responsabilidad como creyentes para que permanezcamos unidos en el vínculo del amor de Dios. Quiero que sepan, amados hermanos, que en ningún momento nosotros, o al menos yo con los pastores, hemos estado en comunicación para ver qué temas tratar. Pero si analizamos las enseñanzas que nos ha dado el pastor Raúl, la pastora Rocío y mis enseñanzas, podremos encontrar que hay mucha relación entre ellas. Por eso quiero que por favor mediten en esto. ¿Qué nos estará queriendo decir el Señor? ¿Estoy llevando una vida cristiana acorde a los alineamientos del Señor Jesús? ¿Será que estamos descuidando nuestra comunión con el Espíritu Santo? ¿Será que el Señor quiere que despertemos del letargo en que estamos y pongamos a trabajar los dones del Espíritu que Él nos ha dado para beneficio de su iglesia? ¿Será que estamos fallando en algo y en vez de sumar y mantener nuestra iglesia unida, estamos desparramando con nuestro proceder? Les dejo esa inquietud para que lo mediten, lo mascullen sus ideas allá con la ayuda del Espíritu Santo y cuando saquen algunas conclusiones de esas reflexiones puedan
tomar unos cambios de actitud que vayan en mejor, no solamente de nosotros como personas, porque también tengo que meditarlo yo, sino en beneficio de esta que es nuestra iglesia local y que es la iglesia del Señor. Amén. He tenido la oportunidad de hablarle a la congregación acerca del nuevo nacimiento y sus implicaciones en aquel que ha nacido de nuevo. Luego tuve la oportunidad de hablarles sobre la importancia de la iglesia local para crecer como cristianos enfocados en desarrollar nuestros dones espirituales para ponerlos a disposición de nuestros hermanos y crecer mutuamente en ese proceso de santificación que debe de darse en todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. En la última enseñanza les hablé sobre la importancia de la oración en el creyente y tocamos temas como lo que es adorar en espíritu y en verdad. Hablamos sobre el Evangelio Light y sus consecuencias al crear cristianos raquíticos, entre otros temas. Para hoy les traigo un versículo extraído de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y es mi deseo, amados hermanos, motivarlos para que en todos pongamos nuestra esperanza en ese único ser que puede traer paz y gozo a nuestras almas, reconociendo que esa labor solamente puede ser llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios. Las enseñanzas que se van a exponer hoy aquí, para alguno de ustedes no va a ser algo nuevo. Puede que para alguno de ustedes sí lo sea, pero lo que van a escuchar hoy, mis amados, determinará si lo van a tener a disposición como una simple información o si va a ser una revelación para su corazón. Vamos entonces a la palabra. Abramos las Biblias, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. ¿Ya? ¿Estamos todos ahí? Romanos 15, 13. Voy a leer de la versión Reina Valera del 60 y dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Voy a leerles también este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, que tiene una pequeña variación que es importante que la notemos. Dice así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿En quién? En Dios. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Personalmente, creo que esta plegaria la deberíamos hacer constantemente todos unos por otros, como una muestra de amor y deseo de ver a nuestros hermanos en la fe gozosos por hacer parte de ese plan de salvación que nos ofreció el Señor Jesucristo por intermedio de su sacrificio en la cruz. Podemos decir que un significado bíblico de la palabra esperanza que nos menciona el apóstol aquí en este verso es una palabra que proviene del griego elpis y del latín sperare. Es la virtud teologal por la que todos aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como algo que va a ser una felicidad individual, una felicidad de nosotros. Poniendo toda nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios del Espíritu Santo. La carta de Pablo a los romanos es considerada como una de las más importantes del Nuevo Testamento. Es un documento que desea la salvación de todos los creyentes mediante la fe en Cristo Jesús. También nos enseña este
esta carta, este capítulo 15, nos enseña cómo vivir una vida justa y santa en Él y para Él. En el capítulo 15 habla de la importancia de la unidad entre los creyentes y nos invita a todos a ayudarnos mutuamente en el camino de la fe. En este contexto, este versículo 13 es una hermosa oración que el apóstol le hace a Dios para que llene de esperanza, gozo y paz a todos los creyentes. Todo esto por intermedio del Santo Espíritu de Dios. Para el pastor, escritor y comentarista Samuel Pérez Millos, que ya lo he comentado, lo he traído a colación en otras enseñanzas, este versículo es una invocación intercesora del apóstol Pablo, donde le otorga un nuevo título a Dios, el Dios de la esperanza. En este sentido, Dios es primeramente esperanza del creyente, haciendo referencia a lo que el mismo apóstol Pablo dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros es esperanza. Aclara Pérez Millos diciendo que en el contexto de Romanos 15:13, Dios es la fuente de provisión de esperanza para el cristiano. Es decir, que Él es quien hace posible esa esperanza y es también Él a la vez la fuente y garantía de toda esperanza. Toda esperanza la podemos tener nosotros como garantía de que el Señor nos la da. Quiero que presten especial atención a la conclusión que llegó este pastor Pérez Millos acerca de este versículo 13 que estamos mencionando. Presten atención, por favor, que es muy interesante la conclusión a la que llegó este estudioso de la Biblia. Abro comillas. Todo aquel cristiano que siente la esperanza nacida en la fe en Cristo puede desbordar en esperanza, dotados de esa admirable riqueza que se lleva a cabo en el poder del Espíritu Santo. Son las bendiciones que están aparejadas para quienes andan en el Espíritu. Gálatas 5:16. La vida cristiana solo se entiende como un continuo vivir a Cristo en el poder del Espíritu. Miremos entonces que cuando este autor nos dice esas bendiciones que están aparejadas, quiere decir en armonía. ¿Cómo quedaría? Bendiciones que están en armonía para quienes andan en el Espíritu. Es decir, que para nosotros recibir esas bendiciones de Dios, tenemos que andar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Miremos que el autor hace mención de Gálatas 5:16, y el Señor nos dice en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. ¿Creen ustedes que esto que nos dice el Señor aquí es una información o una ordenanza? Una ordenanza, ¿cierto? Vivir en el Espíritu y no seguir los deseos de la carne. Es una ordenanza del Señor. Entonces, miremos que la palabra, como decía la canción, nos enseña, nos instruye, nos redarguye. Seguimos con el mismo versículo. El comentarista bíblico William MacDonald nos ratifica este pensamiento cuando nos dice que Pablo concluye esta sección con una bendición llena de gracia, donde el Dios que es de buena esperanza llenará por medio de la gracia a los santos de todo gozo y paz al creer en Dios. Para MacDonald, él piensa que Pablo se está refiriendo aquí a los creyentes gentiles, pero esta oración es apropiada para todos aquellos que abundan en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. MacDonald cierra luego este tema diciendo que nuestra común esperanza es una fuerza unificadora en la unidad, una fuerza de esperanza en una fuerza unificadora en la vida cristiana. Vemos que la pastora nos estuvo comentando en el curso que estamos haciendo para los que queremos ser maestros de la escuela bíblica infantil
acerca de esa unidad y se lo mencioné antes, nosotros somos responsables de que esa unidad permanezca en la iglesia. La unidad es el vínculo de paz que nos une a todos nosotros en espíritu de mansedumbre y paciencia. Miren, necesitamos mansedumbre y paciencia para soportarnos y perdonarnos los unos a los otros, porque de verdad que muchas veces ofendemos queriendo y sin querer, ¿cierto? Entonces, esto es un llamado a amarnos, es un llamado a amarnos sin competir, es decir, que demos lo mejor de nosotros, el uno al otro, y es un llamado para que todos deseemos un bien común. Lo comenté antes, que es buscar en armonía y amor ser cada día más semejantes a Cristo por medio de la santificación, que es un proceso que estamos llevando todos y cada uno de nosotros cada día, con tropiezos, con faltas, con pecados, porque todavía estamos en ese proceso de santificación, ¿cierto? Entonces lo hacemos todos los días. Bueno, mis amados hermanos, después de esta corta pero necesaria introducción, vamos a entrar en materia, como les dije anteriormente, o vamos a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hemos aprendido en enseñanzas anteriores que es necesario para el cristiano estar en constante comunión con Dios para que su palabra nos sea revelada por medio del Espíritu Santo y para así poder vivir de acuerdo con Cristo, con lo que Cristo quiere que vivamos nosotros para glorificarlo a Él. Habíamos dicho que revelarse la palabra en el creyente es reconocer el mensaje que Dios tiene entre las líneas de las Sagradas Escrituras y bajarla de la mente al corazón y ponerla por obra en nuestras vidas. Podríamos decir entonces que una de las misiones principales del Espíritu Santo es que usted y yo aprendamos la palabra de Dios. Para que esto se dé, el cristiano debe ser sumiso, obedecer la voz del Espíritu Santo y de esta manera vivir la vida de Cristo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, ya lo sabemos, es la tercera persona de la Trinidad junto con el Padre y el Hijo, y en la teología cristiana se le reconoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y también como el Espíritu de Cristo. La Trinidad es el dogma central de nosotros los cristianos y establece que Dios es un ser único que existe en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad se basa en la idea que cada una de ellas, la palabra Trinidad no es el tema, les dejo esa inquietud a ustedes si quieren investigarlo o si se quieren inscribir en el Instituto Bíblico, que ahí lo aprendimos. Entonces les decía que este término Trinidad no aparece en la Biblia, pero está presente dentro de las Escrituras. La doctrina adoptó su forma final en el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y el concepto de Trinidad es fundamental para el cristianismo, ya que se considera que un verdadero cristianismo es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La persona y obra del Espíritu Santo juegan un papel fundamental en la fe de todos nosotros, en la fe del cristiano. Algunos afirman que el Espíritu Santo es la persona menos conocida de la Trinidad. Incluso hay algunos que niegan la existencia de ese Dios trino, lo cual es una herejía. Es mi deseo, mis amados hermanos, que esta información que les estoy brindando les toque las fibras de su ser y los lleve con anhelo y fervor en su corazón el conocer mejor al Espíritu Santo y las funciones que tiene como persona divina dentro de la Trinidad. En la Biblia podemos hallar evidencias que nos llevarán a reconocer que el Espíritu Santo es una persona. Voy a mencionar solo algunos versículos, pero los invito a todos ustedes para que busquen en una Biblia paralela
los versos que hablan acerca del Espíritu Santo y les aseguro, mis hermanos, que se sorprenderán de todo lo que hay que descubrir y conocer acerca de la tercera persona de la Trinidad. En este transcurso de la enseñanza, pues voy a hacer uso de varios versículos. Espero no se me aburran, pero son necesarios para poder apoyar lo que les estoy diciendo. Vamos a la Biblia, al libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Zacarías 4, verso 6, voy a leer de la Reina Valera del 60, y dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy a tomar esta parte, la parte B. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Este versículo, mis amados hermanos, derrumba las ideas que algunos tienen al decir que el Espíritu Santo es una influencia, un poder místico o una fuerza impersonal. Estas personas apoyan esas ideas en las diferentes funciones que realiza el Espíritu Santo dentro de la iglesia y dentro de cada creyente. Es necesario, hermano, por esto es que es necesario que nosotros leamos con atención las Sagradas Escrituras para poder comprender lo que ellas nos dicen y nos muestran acerca del Espíritu Santo. Hay en la Biblia símbolos como el viento, el fuego, el agua, el aceite, pero eso no debe llevarnos a nosotros a pensar que estos elementos nos dan la autoridad o la capacidad para denominar al Espíritu Santo como algo, como un objeto. Puede sentirse como viento, pero no es viento. El Espíritu Santo puede purificarnos como el fuego, pero no es fuego. El Espíritu Santo puede saciarnos a nosotros la sed más profunda, como si fuese la mayor y mejor fuente de agua, pero no es agua. El Espíritu Santo puede sanar las heridas como el aceite, pero no es aceite. Amados, el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Estuvo presente en la creación y dio soplo de vida a Adán. Y su presencia, mis amados, permite la renovación y evolución continua de la creación. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo llevó a Abraham a una tierra desconocida. Estuvo con Moisés. Le dio sabiduría a José para salvar a la humanidad de hambre. También ese Espíritu Santo estuvo presente cuando se abrió el Mar Rojo y cuando cayó maná del cielo. Hizo que cayera igualmente fuego en el monte Carmelo cuando quemó la ofrenda que estaba haciendo el profeta Elías. Estuvo luego con los profetas y les reveló el futuro. Luego llegó el Mesías y fue ungido con ese mismo Espíritu y le ayudó a cumplir esa misión que le había encomendado el Padre. Pero miremos algo que es magnífico, que es hermoso. Ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que hizo todas estas cosas. Les estoy nombrando unas cuantas de los eventos en donde estuvo el Espíritu Santo. Pero finalmente ese mismo Espíritu desciende sobre la iglesia de Cristo y está en cada creyente y nos ayuda a decir de todo corazón: Señor Jesús, ven a mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Entonces, hermanos, miremos que ese Espíritu Santo muchas veces lo hemos subvalorado o posiblemente porque no lo hemos conocido como realmente es. En psicología, para que un ser sea considerado una persona,
tiene que poseer al menos estos 3 elementos: intelecto, voluntad y emociones. Particularmente, o personalmente, pienso que esto que nos dice aquí la ciencia, nosotros lo recibimos es por fe. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es real, que tiene intelecto, voluntad y emociones. Y me atrevo a pensar, porque no estoy seguro, de que la psicología y todas estas ciencias humanas han extraído de la sabiduría de la Biblia para acomodarla ahí a esas ciencias que ellos adoptan como seres humanos. Pero eso no es motivo de la práctica. Lo que les quiero dar a conocer es que el Espíritu Santo posee ese intelecto, esa voluntad y esas emociones, y vamos a verlo en dónde. Dice que el Espíritu Santo tiene intelecto. Está en 1 Corintios 2:11. No vaya allá para que no nos coja la tarde porque son muchos versículos. Dice la palabra de Dios: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es una verdad. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Muchas veces puede saberse cómo funciona nuestro organismo internamente, pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos, y mucho menos de Dios, porque de verdad no sabemos muchas cosas de Dios. Pero ¿quién sí las sabe? En Hechos 5 se nos habla de cómo Ananías y Zafira son culpados de haberle mentido al Espíritu Santo. Y en Efesios 4, verso 30, parte A, la palabra nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Vemos entonces, mis amados, aquí cómo el Espíritu Santo tiene sentimientos, así como usted y como yo. El Espíritu Santo también posee voluntad propia. Nos dice 1 Corintios capítulo 12, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, es una realidad. El Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros como Él quiere, ¿cierto? Entonces, miremos que tiene voluntad para hacerlo. Recordemos que todo el que ha nacido de nuevo tiene al menos un don. La misión es pedirle al Santo Espíritu que le diga en qué es que tú estás desarrollando esa sabiduría que le da para ponerla a trabajar a beneficio de la iglesia. Amados hermanos, hay que reflexionar en eso. Si somos nacidos de nuevo, debemos buscar la manera de poner a trabajar ese don que el Señor nos ha dado por intermedio del Espíritu Santo para beneficio de todos los hermanos. Amén. Bueno, seguimos adelante. Hay una falsa creencia en medio de los cristianos que piensan que el Espíritu Santo solo se manifiesta en el don de hablar en lenguas. Por eso hay muchos cristianos que se aíslan porque ignoran el poder del Espíritu Santo en sus vidas, y algunos hasta se alejan por completo de los caminos del Señor porque creen que esos caminos de Dios son inalcanzables, porque no sienten el Espíritu Santo o no sienten que ese Espíritu Santo esté con ellos. Más adelante, no en esta enseñanza, en una futura enseñanza, se va a hablar un poquito más en detalle acerca de esto. Para la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, podemos decir que percibimos o que somos conscientes del amor de Papá Dios y vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo, porque creemos que somos salvos por gracia y reconocemos ese amor del Padre, ¿cierto? Pero, ¿qué tal es nuestra comunión con el Espíritu Santo? Muchos coinciden que la persona menos conocida actualmente dentro de la Iglesia de Cristo es el Espíritu Santo.
Muchas veces nosotros como maestros o predicadores asumimos que lo que nosotros sabemos, nuestros oyentes también lo saben, pero en ocasiones estamos muy alejados de esa realidad y empezamos a exponer ideas confundiendo muchas veces o llevando a los hermanos por caminos que son desconocidos para ellos. No sé si ustedes lo hayan notado, pero todas las enseñanzas que he tenido la oportunidad de traerles a ustedes, he hecho mención del Espíritu Santo para el desarrollo de las enseñanzas y que deben de ser de provecho, o espero que hayan sido de provecho para nuestro caminar con Dios. La inclinación que tuve de hablar sobre este tema nació de una tarea que nos dejó la pastora Rocío para los que deseamos servir en el ministerio de la Escuela Bíblica para Niños. El trabajo consistía en escuchar las exposiciones del 15º Seminario para Maestros de Casa de Oración que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, México. Y eso hace unas 3 o 4 semanas. Y la tarea era tomar unos apuntes y responder ciertas preguntas. Escuchando a estas personas o estos exponentes de los diferentes temas de este seminario, pude darme cuenta que todas ellas hacían un especial énfasis en la guía del Espíritu Santo para desarrollar todas las labores, no solo para prepararse como maestros y maestras, sino también para afrontar todos los retos que nos depara nuestro diario vivir en esta parte de la eternidad en la que estamos nosotros en este momento. El desconocimiento de cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas puede atribuirse a los pastores y maestros y también a las ovejas. A los primeros por no hacer un mayor énfasis en el estudio acerca del Espíritu Santo, en las prédicas o enseñanzas, y a las ovejas por la negligencia o pereza de indagar en las Sagradas Escrituras acerca de las verdades y atributos de la Trinidad Divina. Perdónenme por haberles dicho de pronto negligentes o perezosos, pero también me incluyo, porque yo también soy oveja, ¿cierto? Entonces, siendo honesto, no puedo culpar al ministerio de Casa de Oración en esta falencia de la Iglesia de Cristo para enseñar sobre la tercera persona de la Trinidad, ya que gracias a Dios he tenido la oportunidad de escuchar a diferentes pastores de este ministerio en donde han mencionado y han recalcado la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. Ejemplo de esto es la mención que acabo de hacer de estas exponentes de este 15º seminario que hubo en Guadalajara. Permíteme abrir aquí un pequeño paréntesis para hablarles un poquito acerca de este seminario. El tema central de este seminario fue cómo enfrentar mi futuro. Y entre los diversos temas que se tocaron hubo uno que me llamó mucho la atención y fue la importancia de la sanidad interior para poder desenvolvernos como personas creyentes llenos del Espíritu Santo. Aunque el seminario, ya lo dije anteriormente, estaba enfocado para maestros y maestras de la Escuela Bíblica Infantil, pude darme cuenta que para nosotros poder crecer dentro de nuestra comunidad, en la familia, tenemos que sanar nuestras heridas. Esas heridas del pasado que dejan unas raíces de amargura y que se van a reflejar en el presente, en la relación que tenemos con la familia, en la sociedad y aquí en la iglesia. Aquí juega un papel muy importante el perdón, ya que es fundamental tener el corazón sano para poder enfrentar ese futuro. Todos somos responsables del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros jóvenes y niños de aquí de la iglesia. ¿Por qué somos responsables todos? Porque nosotros como cristianos debemos estar
bien cimentados en la palabra de Dios y actuar de manera que ellos puedan tomarnos como ejemplo. Decimos muchos de nosotros que estamos viviendo días y tiempos difíciles. Permítame corroborarlo, lo dijo el pastor Chuy hace un año que estuvo acá. No crean que esto va a cambiar. Esto se va a poner peor. Entonces necesitamos aferrarnos de la mano de Dios, instruirnos en la palabra de Dios y ser esas personas que ayudamos a esta futura generación a que no se desvíen de los caminos que el Señor ha mostrado a todos nosotros. Amén. La semana pasada aprendí de la pastora Rocío en la enseñanza que nos estaba dando algo que yo creo que es necesario para que la congregación conozca. Una persona amargada causa problemas y entorpece el trabajo en grupo o de equipo. Por eso es necesario que tengamos un equilibrio emocional para poder convivir todos nosotros en armonía, paz y amor dentro de esas relaciones intrafamiliares, de nuestro entorno social, llámese vecinos, trabajo, prójimo y a nivel de nuestra iglesia. Si analizamos bien, en todos estos estamentos hay trabajo para hacer en grupo y en equipo. En la familia hay trabajo en grupo y hay trabajo de equipo. Lo mismo en el sitio de trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Hay trabajo para hacer en grupo y para trabajar en equipo. La pregunta es, ¿cómo están afectando esas raíces de amargura para mis relaciones intrafamiliares, para las relaciones con mi vecino, con el prójimo, en el trabajo, en la iglesia? Son muchas cosas en que pensar, lo sé, pero es necesario. ¿No lo creen? Es necesario que pensemos en todo esto para que de verdad, siendo guiados por el Espíritu Santo, seamos llamados a paz, seamos llamados a la unión y seamos llamados todos a agradar a nuestro Dios. No agradarnos a nosotros mismos, no agradar al hermano, no agradar al pastor o la pastora. Estamos aprendiendo todas estas cosas para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es una persona. Cierro ese paréntesis, perdonen que les haya alejado un poco de la enseñanza, pero es necesario analizar estos temas porque también tiene que ver con el Espíritu Santo, porque es la guía del Espíritu Santo la que nos lleva a nosotros a analizar esas situaciones y cambiar, hermanos. Nada nos ganamos con tener el conocimiento que nos digan, y si no reflexionamos y cambiamos, nada hacemos. Entonces les decía que el Espíritu Santo es una persona real que vino a vivir dentro de los verdaderos seguidores de Jesucristo. Oiga, es una persona real que vino a vivir dentro de los verdaderos seguidores de Jesucristo después de que Jesús resucitara de la muerte y subiera a los cielos. Vamos a la palabra. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Ya llegamos? Hechos 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Podrá alguno preguntarse, bueno, ¿y por qué se dio ese acontecimiento? ¿Eso por qué pasó? La respuesta es muy sencilla, mi amado hermano y hermana. Simple y llanamente porque el Señor Jesús lo había prometido y a Él le plació que sucediera de esa manera. Porque sabemos que Dios siempre obra como Él quiere.
¿cierto? Él obra como Él quiere. Pero lo más importante de ese obrar de nuestro Dios es que siempre que interviene en nuestras vidas es buscando lo mejor para nosotros. Entonces sabemos todos que por eso Dios es soberano. Jesús también le dijo a los discípulos: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, nos dice Juan 14:16. Voy a tomar la parte B. Pero vosotros lo conocéis. Nosotros conocemos el Espíritu Santo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en ese caminar con nuestro Señor Jesucristo. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Somos testigos de que mora en nosotros porque así lo creemos y porque así lo sentimos. ¿Cierto? El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué gran promesa del Señor Jesucristo. Y la cumplió, porque el Señor nunca miente. Él siempre cumple cada promesa que hace. La palabra griega traducida para consolador o consejero es la palabra parakletos. Esta palabra quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. La palabra lleva una segunda idea sobre el propósito de esa persona que ha sido llamada a cumplir esa función. Es ser consejero o apoyar al que lo necesita. Este consejero o paracleto es nada más y nada menos que Dios, mis hermanos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que ha sido llamado a estar a nuestro lado. Él es un ser personal y gloria a Dios que habita en cada creyente. Amén. Debemos, mis amados, creer todo lo que nos dice la Biblia. Debemos llevar una vida que agrade a Dios y sabemos que debemos reconocer que nosotros no podemos servirle adecuadamente al Rey de Reyes y Señor de Señores si no entendemos cómo actúa ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no es superficial ni una sombra celestial. Perdónenme que sea tan incisivo en esto. El Espíritu Santo no es superficial ni una sombra celestial, tampoco una fuerza impersonal. Es una persona igual, del mismo modo que es Dios Padre y Dios Hijo. Es considerado el tercer miembro de la Trinidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos entonces que Dios es Padre, es Espíritu, es Hijo y es Espíritu. Y todas las cualidades divinas atribuidas al Padre y al Hijo son igualmente atribuidas al Espíritu Santo. Vamos ahora a ver algunas cualidades del Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo por creer y recibir a Jesús, Juan 3:21, este tema ya lo vimos en mi primera enseñanza cuando estudiamos acerca del nuevo nacimiento. Recuerden el pasaje de Nicodemo cuando va y busca a Jesús y el Señor le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, miremos que Dios habita en esa persona a través del Espíritu Santo. Ya lo dije anteriormente, cuando una persona nace de nuevo, es sellada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nacemos de nuevo, ese Espíritu Santo de Dios nos inunda. Dice 1 Corintios 3:16, para apoyar lo que acabo de decir. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una realidad, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo llena estas vasijas de barro que somos nosotros, cosas maravillosas pasan. Algunos dicen que sienten un calor en las manos, que sienten un calor o escalofrío en sus cuerpos. Otros dicen que es
una fuerza que no saben describir, otros se desmayan, algunos lloran incontrolablemente, otros gritan con euforia, otros danzan llenas de gozo, etc. Pero atención a esto, mis hermanos, hay que aclarar que todas esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Es un regalo prometido por Jesús antes de su Romanos 15:30 nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Miremos entonces que ese amor nos muestra una emoción que tiene el Espíritu Santo. La función principal del Espíritu Santo, mis amados, es ser el testigo de Jesús. Él habla a los corazones de la gente la verdad de Jesús. Miremos lo que le dijo el Señor a los discípulos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Qué es dar testimonio? Decir que lo que vieron y sintieron fue verdad, es decir, que estuvieron presentes. Fueron testigos los apóstoles de esa presencia del Señor en esa instancia, en ese momento. En Juan 16:13 el Señor dice por intermedio de su apóstol: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo ha sido dado para vivir dentro de quienes creen en Jesús, con la función de reflejar el carácter de Cristo en la vida del creyente, de forma que no podemos hacerlo a nuestra manera. El Espíritu Santo impartirá en nuestras vidas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Esto nos lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Pero atención a esto. Por encima, hermanos, de intentar ser amado, de ser paciente, amable, o de seguir todas estas cosas que les acabo de mencionar, Dios nos pide que dependamos de Él para que podamos reflejar todas estas cualidades en nuestras vidas. De esta manera, los cristianos podremos decir que estamos llenos del Espíritu. Nos dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. También nos invita a que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos da otra ordenanza. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo, además, desempeña una función para los que no son cristianos. Él los convence hablando directamente a sus corazones y les hace ver que son pecadores, que deben de reconocer que necesitan el perdón de Dios, y les ayudará a reconocer que Jesús murió en nuestro lugar por esos pecados, y que también resucitó, y que juzgará al mundo y a aquellos que no le conocen. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo habla directamente a los corazones y mentes de todos y cada uno de nosotros, y nos pide muchas veces, nos redarguye para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, para que Él nos perdone y nos dé una nueva vida. Juan 16, 8, 11 dice: cuando venga, convencerá al mundo de pecado. Oiga, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos entonces, mis amados, que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos guía y nos lleva a la verdad. ¿Quién es esa verdad? Jesucristo el Señor. Él lo dijo en su palabra también: soy el camino y la verdad y la vida.
Hermanos, si le permitimos al Espíritu Santo cumplir con su labor en nuestras vidas, Él va a hacer en y con nosotros lo que Dios tiene en mente para cada uno de sus hijos. Podemos asegurar que el Espíritu Santo es una persona como Jesús, porque la Biblia lo llama Él. Y si analizamos lo que hacen las personas, nos lleva a confirmarlo y a concluir que el Espíritu Santo es esencial en el desarrollo de la vida del cristiano. Juan 14, 26 nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vamos al final, el Espíritu de verdad. La labor del Espíritu Santo, mis amados, es testificar de Jesucristo. Él nos ayuda a entender quién es Él y lo que hace en nuestra vida. El Espíritu Santo nunca habla de sí mismo, siempre habla de Jesús, y esa es parte de su responsabilidad. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Escuchemos esto bien. Cada uno de nosotros tenemos una persona de la Trinidad que mora en nuestro espíritu. Por eso cuando hablamos que una persona es llena del Espíritu Santo, es porque está sujeta al Espíritu Santo y anda en sus caminos en obediencia a Él. El Espíritu Santo nos testifica que somos hijos de Dios y que somos coherederos del reino. Nos lo decía una de las canciones: somos coherederos con Jesús allá en el cielo. Es el Espíritu Santo quien nos da seguridad en nuestra relación con el Padre y nos testifica a todos y cada uno de nosotros que somos igualmente aceptados en el reino, así como Cristo es aceptado ante su Padre. Ser cristiano significa vivir en sumisión al Espíritu Santo, cuyo propósito es vivir la vida de Jesucristo en nosotros. Por eso fue enviado, para ayudarnos a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El cristiano lleno del Espíritu Santo vive, actúa y se conduce teniendo a Dios en el centro de sus pensamientos y acciones. Anda centrado en Dios en todo lo que hace, piensa y dice. Si queremos andar en el poder del Espíritu Santo, debemos ser sensibles a las indicaciones que Él nos da, así sea en cosas muy sencillas, como por ejemplo, no ir en cierta dirección, orar por un hermano, por un amigo, por un familiar, hacer una llamada a alguien, levantarse en la noche a mirar cómo están los hijos, si conduce y gira a la izquierda o a la derecha inesperadamente, etc. Debemos nosotros ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo, que nos guía y nos da dirección de cómo vivir, de cómo comportarnos. Entendamos, amados, que el Espíritu de Dios vino a capacitarnos, a revelarnos la palabra de verdad e impartirla en nosotros. Él siempre lo hace con inclinaciones firmes, por eso nosotros debemos ser, repito, como dije ahorita, sensibles a su voz, sumisos y obedientes en las decisiones que nosotros tomamos. Para concluir, permítame decirle, mi amado hermano y hermana, que no vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es una insensatez, porque Él nos ha sellado, nos lo dice Efesios 1:13, para que entendamos que somos hijos de Dios. Dice la palabra: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, nuestra mejor opción, mis hermanos, es poner nuestra mente en las cosas de Dios y confiar en la persona del Espíritu Santo, quien ha prometido guiarnos, facultarnos y equiparnos. Él nos da autoridad y todas esas cosas que hoy les he mencionado para que nosotros tengamos a ese Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Listo para qué? Para vivir la vida de Jesucristo.
Esto significa que nosotros podemos agradar a Dios con nuestras acciones y con nuestras actitudes. La decisión de todo esto, mis amados hermanos, es individual. Se preguntarán algunos entonces, ¿qué hacemos? La respuesta es muy sencilla: rendirnos. Amados hermanos, tenemos que rendirnos, decirle al Señor: no quiero más esta vida, no quiero seguir este camino, quiero tomar tu camino, Señor. ¿Qué hará Él? Él mostrará que Él tiene el control. ¿Acaso no es eso lo que nosotros queremos con nuestros hijos? Que nos obedezcan, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros no daríamos nuestra propia vida por nuestros hijos? A ver, levanten la mano los que darían la vida por sus hijos. Amén, ¿cierto? Entonces, permítame decirle, mi amado hermano y hermana, que Jesucristo ya dio la vida por usted. Entonces, ¿por qué no nos doblegamos y nos entregamos a Él como Él quiere? Hagámoslo, con fe, con amor. Rindámonos a ese pedido que nos hace Dios y el Señor por intermedio de su Santo Espíritu. Pues, mis hermanos, confiar en Él, ser sensible, el que quiera lo mejor de Dios. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos ser expuestos a su palabra. Levanten sus manos y denle gracias a Dios, ustedes también ahí con sus propias palabras. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, bendecimos tu palabra y te pedimos que las enseñanzas que nos das por intermedio de ella la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Señor, que tu Santo Espíritu nos llene de amor y sabiduría para poder buscar tener una comunión constante con Él y que nos ayude a vivir tu evangelio en donde quiera que estemos. Amado Dios, que las conclusiones que saquemos de nuestras reflexiones nos lleven a tomar cambios de actitud que redunden en nuestro crecimiento espiritual y en beneficio de nuestras familias y de la iglesia local a donde tú nos has traído. Sana, Señor, nuestro interior para que, dirigidos por tu Santo Espíritu, podamos vivir en armonía, paz y unidad en todos los estamentos en donde tenemos la oportunidad de convivir, en la familia, en la sociedad y en esta tu iglesia. Llévanos con bien y que la esperanza que tenemos de estar algún día contigo en la eternidad rebose en nuestros corazones de gozo y paz. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.